La inteligencia artificial ya está aquí y ha demostrado que nos permite ser más eficientes hasta un 50% en nuestras actividades de nuestro día a día. Así que déjame mostrarte cómo he mezclado más de 5 herramientas de inteligencia artificial para crear contenido que puedas publicar en tu TikTok Reel o cualquier red social. Quédate hasta el final para que puedas sacarle la mayor de las ventajas a todo este proceso que te ayudará a ser eficiente en tus redes sociales. Hey, pero antes de comenzar con este video, no olvides suscribir, activar la campanita y dejar un comentario. Ya sea que seas creador de contenido o que consumas contenido en diferentes plataformas, es muy probable que te has encontrado con un tipo de video como este, en el cual mezclamos diferentes herramientas de inteligencia artificial y aquí, en este video, te enseñaré cómo vamos a crear este tipo de video. Así que déjame ponerlo unos cuantos segundos para que veas el resultado que vas a obtener y que aprenderás aquí. Hoisting es un comportamiento en JavaScript que permite que las declaraciones de variables y funciones sean levantadas al inicio del ámbito actual en el que se encuentran. Esto significa que, aunque una variable o función Como puedes ver, tenemos un video generado totalmente con inteligencia artificial. En este caso, vamos a utilizar diferentes herramientas, como va a ser GPT para poder generar los scripts. Vamos a utilizar Midjourney para poder implementar la imagen o el estilo visual que nosotros queremos. Vamos a clonar nuestra voz e utilizar una herramienta llamada Eleven Labs. Y con esto vamos a unirlo todo en un video con una aplicación que nos permite a nosotros componer este video para hacer la simulación del movimiento de la persona o en este caso nuestro avatar. Y al final vamos a pasar por un proceso de edición para añadirle los subtítulos y de esta forma poderlo publicar en nuestras redes sociales. Así que quédate en este camino donde entraremos al detalle en cada una de las facetas. La primera herramienta que vamos a utilizar es ChatGPT. De preferencia, te invitaré a que utilices la versión Plus, ya que puedes utilizar el modelo GPT-4, la cual nos entrega mejores resultados. Así que para este ejercicio me voy a mover a esta versión. Una vez aquí, te voy a compartir el prompt que suelo utilizar para pedirle cierta información que no sea extenso y que al final pueda darme más o menos el aproximado de 1 minuto. De esta forma puedo aprovechar en la creación de este contenido pensado para TikTok, Reels o Shorts. Así que en este caso, esta es la parte inicial de mi prompt. ¿Eres un asistente útil en una conversación? La respuesta no debe ser demasiado larga. Una vez que está esto, voy a proceder a pedirle que me explique algo. En este caso le voy a decir que me explique JavaScript y que termine con un resumen. Explica JavaScript, termina en un resumen. Le doy Enter y aquí ChatGPT en su modelo GPT-4 me va a entregar este pequeño script que me va a permitir a mí llevarlo a la siguiente herramienta. En este caso será Eleven Labs. Con este script vamos a llevarlo a audio y como puedes ver ya tenemos un aproximado del texto que queremos explicar. Aquí es muy importante verificar la información, muy probablemente eliminar algunas piezas y también darnos cuenta de que muy probablemente algunos elementos no puedan ser leídos de forma fluida y esto pueda ocasionar que no se sienta correcta la información o que se sienta que no somos nosotros hablando de forma correcta, ya que al día de hoy las inteligencias artificiales que traducen de texto a audio suelen tener estos pequeños detalles, más cuando juegas con nombres particulares, como puede ser el nombre de un framework o la mezcla de palabras en español con el inglés. La herramienta que vamos a utilizar se llama Eleven Labs. Con ello podemos utilizar diferentes características que incorpora, como la clonación de nuestra voz. En este caso podemos pasarle un audio generado por nosotros de mayor calidad para que pueda procesar nuestra voz y nos pueda entregar un clon de esta misma.
No vamos a hablar acerca de esto, es muy fácil empezarlo a utilizar con esta plataforma, pero lo que sí vamos a hacer es llevar nuestro script de ChatGPT a esta herramienta y con ello poder generar este audio que va a ser parte de nuestro proceso creativo para crear piezas para TikTok, Reel o Shorts. InLevel Labs cuenta con una serie de voces que podemos utilizar o, como lo mencionaba, la opción de clonar nuestra voz. En mi caso ya he hecho este proceso y tengo una opción aquí que me va a permitir elegir una voz que ya está totalmente adaptada para que cuando yo haga cualquiera de estos scripts de texto a voz tenga ese toque que normalmente suelo tener. Aunque bien no se parece totalmente a mi voz, sí se asemeja en algunos tonos y formas en las que suelo pronunciar algunas cosas. Una vez que tenemos ya nuestra opción seleccionada de voz, que tenemos nuestra configuración, que en este caso viene por defecto o que la vamos a mantener por defecto como se encuentra, y hemos seleccionado la opción de multilingual que va a permitir trabajar con otros idiomas como puede ser el español, y tenemos el contenido que vamos a convertir, vamos a darle generar. Normalmente esto tarda algunos segundos en la creación de este mismo y nos va a entregar es un lenguaje de programación interpretado, dinámico y de alto nivel, principalmente utilizado para agregar interactividad. Si comparas mi voz con la voz que estás escuchando, es muy probablemente que te des cuenta que no es mi voz. Pero como te mencionaba, tiene algunos tonos y también algunas formas en las que pronuncio. Ha generado un video de 59 segundos, por lo tanto queda perfecto. La tercera herramienta de inteligencia artificial que vamos a utilizar es Midjourney. Esta nos va a permitir a nosotros generar un avatar. Podemos pasarle como prompt una foto que nosotros previamente podamos subir aquí en una conversación y esta va a ser el insumo con la cual puede preparar un avatar muy similar al de nosotros. O si quisieras crear un avatar totalmente nuevo, puedes también aprovechar la herramienta para generarlo. En mi caso, he estado jugando con algunas fotografías para generar algunos thumbnails, así como también avatares que me puedan servir para promocionar mis videos. Este es el prompt que estoy utilizando, pasándole una fotografía mía, diciéndole que quiero un estilo caricaturesco, que se vea profesional en una oficina con un background de esta misma, con unas luces cinematográficas, que se sienta un realismo en ultra calidad. Midjourney suele tener una gran calidad y también una forma muy amigable de utilizarlo. No tienes que instalar absolutamente nada y solo con el hecho de agregarte a su servidor de Discord puedes interactuar con su bot, el cual recibe estos parámetros y permite generar las imágenes. Así que es mucho más cómodo y más fácil, pero cabe mencionar que tiene un costo. Con el prompt copiado, yo puedo utilizar directamente una aplicación que está integrada para poder generar, en este caso, las imágenes. Cuando yo le doy Enter, empieza el proceso para poder recibir 4 versiones de una imagen. Hay que tener presente que muy probablemente no sea la imagen que queremos en el primer resultado, pero podemos iterar basado en las opciones que tenemos, tanto elegir una que nos guste más o seguir iterando sobre una que particularmente nos llame bastante la atención. Aquí podemos ver que ya tenemos el resultado. Algunos pueden llegarse a parecer, otros es muy probablemente que no, pero como te menciono, es cuestión de jugar con la herramienta, validar algunos de los elementos y poder elegir el avatar que más te guste para este video. La cuarta herramienta que vamos a utilizar es DID. Esta plataforma nos permite a nosotros crear video con un avatar. Esta herramienta tiene muchas más opciones, pero para nuestro caso práctico podemos simplemente utilizar nuestro avatar generado y cargarlo a esta plataforma, así como también subir nuestro audio del lado derecho. Una vez que tenemos estos dos elementos, podemos proceder a la generación del video. Cabe mencionar que aquí nos va a otorgar algunos elementos, como cuál es el avatar que estamos utilizando, nos va a poner una marca de agua, cuánto va a durar y los créditos que va a gastar, así como los que tenemos disponibles. Así que vamos a proceder a generar. Esto puede tardar unos cuantos minutos, ya que va a preparar cada uno de los elementos, mi avatar, con movimiento de los labios
del rostro, de los ojos, para generar una sensación de que estás interactuando con un personaje. Ahora que ya lo tenemos, podemos ver que se ha generado, que tardó aproximadamente 1 minuto, y podemos ver el resultado. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dinámico y de alto nivel, principalmente utilizado para agregar interactividad y complejidad a las páginas web. El resultado, a mi parecer, es magnífico. Tenemos ese script, ese audio, nuestro avatar y ahora la combinación de estos mismos. Hasta aquí ya puedes publicar este video. Parece si le añadimos un paso más. Así que vamos a utilizar otra herramienta que nos va a permitir añadir estos captions a nuestro video y que ahora sí esté totalmente disponible para subirlo a cualquier red social. Para esta parte final vamos a utilizar una herramienta llamada CapCut, la cual está disponible tanto para celulares como para tu computadora, tanto Windows como Mac OS. En mi caso, he cargado ya el video que he descargado de DID y en este caso lo único que voy a proceder a hacer es llevarlo al timeline y activar una opción que me va a permitir generar las transcripciones. En este caso, añadirlas a este video y poder jugar con la presentación, el color, entre otros elementos. Así que lo único que tengo que hacer es traerlo aquí a la línea del tiempo, seleccionarlo, venir a la parte de texto y aquí vamos a tener una opción llamada Auto Captions. La seleccionamos. Es muy importante seleccionar el idioma, los va a poner sobre la línea del tiempo y esto nos va a permitir a nosotros jugar con la presentación de los mismos. Y como podemos ver, ya se encuentran aquí en nuestro video, cada uno de estos en la parte que se está hablando. Y yo lo que puedo hacer es seleccionar los captions para yo poderle dar un diseño. En este caso, un tamaño de fuente, de color, y esto me va a permitir a mí poder presentarlos de mejor forma. Vamos a darle reproducir para que podamos ver si aquí está nuestro producto final. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dinámico y de alto nivel, principalmente utilizado para... Y con esto ya podemos publicarlo en nuestras redes sociales. Lo único que tendremos que hacer es exportar este video, enviarlo a Reels, Shorts, TikTok o donde nosotros queramos. Cabe mencionar que utilizamos diferentes herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT para generar nuestro script y Eleven Labs para pasar este script a audio. Creamos nuestro avatar con Midjourney, llevamos nuestro audio y este avatar a la plataforma DID para generar este video y al final, gracias a CapCut, utilizamos la herramienta de generación de captions para poderle añadir estos elementos al video y de esta forma darle una mejor presentación. Hasta aquí ha sido el proceso de utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial para crear contenido. Ahora hablemos acerca de los costos. Como te mencioné, he estado utilizando la mayoría de estas herramientas en su versión de pago. ChatGPT tiene un costo de $20 mensuales. Luego tenemos Eleven Labs, la cual se utiliza por tokens generados o basados en el texto. Generar este minuto nos costó 877 tokens. Por $5 nosotros tenemos 30,000 disponibles. Así que más o menos nos da para sacar 30 a 40 minutos de audio generado con nuestra propia voz. Hasta aquí ya llevamos $25. La siguiente herramienta es Midjourney, la cual tiene un costo de $10 mensuales para la generación de imágenes. Se puede utilizar de forma gratuita sin tener que pagar una suscripción, pero estamos expensos a el tiempo o la carga que está teniendo. Por lo tanto, es muy probable que no tengamos esta configuración inmediata ni todas las capacidades que nos entrega la versión pago. La siguiente herramienta es DID, la cual te otorga 20 créditos, que es un aproximado de 5 videos de 1 minuto. Tiene una opción paga para la generación de estos mismos, así que debes de tomar la opción de si pagar o no con esta herramienta. Esta puede llegar a ser muy cara, ya que para generar 10 minutos de video el costo ronda aproximadamente los $6 al mes. Esto te daría a publicar de 2 a 3 por semana. Pero si quisieras publicar muchos más videos y tener un aproximado de 20 minutos que te dé todo un mes completo de contenido
Pensando en que vas a publicar uno diario entre semana, tendrías que pagar un aproximado de $50. Así que esta es una de las pequeñas limitantes que nos vamos a encontrar en la generación de contenido. Pensemos que si vamos a utilizar esta opción de $50, hasta el momento ya tendríamos un coste de $75 mensuales. Y por último, la aplicación de CapCut no tiene costo, puede ser instalada de forma gratuita tanto en celulares como en tu computadora, y esto nos da una gran ventaja ya que no tenemos que pagar por esta misma. Así que si hacemos cuentas, pagar $75 al mes puede llegar a sentirse algo caro, aunque si tu enfoque va a ser sacarle el mayor de los provechos, vas a trabajar bastante los scripts y estos videos van a llegar a un mayor alcance, es muy probablemente que sí puedas generar contenido que se vuelva viral y que te deje ingresos. Te dejaré un video aquí donde hablo al detalle de si vale o no la pena generar contenido de esta forma y ganar dinero. Ahí vemos al detalle algunos ejemplos que he estado haciendo que no incorporan tantos costos como este, pero que sí te va a permitir dar una idea de si vale o no la pena empezar a generar este tipo de contenido para monetizarlo, o mínimo pagar las herramientas que te ayudan en este caso a generar. Hemos llegado hasta el final de este video, espero te haya gustado todo este proceso creativo, incluyendo las inteligencias artificiales que te van a permitir crear videos como el que acabamos de hacer. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. ¿Te parece interesante esta opción? ¿Invertirías esos $75 para crear contenido con la inteligencia artificial? Bueno, cuéntamelo y nos vemos en otro video.